Bien, vamos a grabar un vídeo en el que vamos a ir resolviendo el examen con ayuda que os puse para entregar hasta el domingo. He dejado un poco tiempo más por si algún alumno tenía problemas, pero ya sí lo voy a grabar y lo voy a colgar en la plataforma porque tenéis que corregirlo en el cuaderno con rojo y después pondré un enlace en el que la tarea que tendréis que subir será lo mismo que ya me habéis subido antes, el examen con ayudas, pero con las correcciones en rojo. Ya os lo comunicaré cuando proceda. El primer ejercicio que teníamos era calcular el perímetro y el área de esta figura. Bien, ¿qué figura tenemos aquí? Pues tenemos un triángulo en el que el triángulo es rectángulo, que no nos sirve para nada esto porque es muy facilito, ya después sí entraremos en detalles cuando utilicemos Pitágoras, pero aquí simplemente para el perímetro, pues sí lo vamos a usar. Sí lo vamos a usar porque nos pide también el perímetro efectivamente. Entonces, para el perímetro necesito conocer también este lado, que no lo conozco. Conozco este, la base, la altura, que me van a servir para el área, pero no conozco este lado, que me es necesario para calcular el perímetro, que recordamos es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, este lado de Marek, y para usar el teorema de Pitágoras, en la siguiente página os lo voy a explicar. Primero vemos si el lado desconocido es cateto o es hipotenusa. En este caso es hipotenusa porque no es ninguno de los dos lados que forman el ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto, os recuerdo que se llamaban catetos. Tendríamos este por un lado, este tendríamos por otro, y ninguno de esos dos lados, o sea, esos dos lados, perdón, forman el ángulo recto. Por lo tanto, son los catetos, y el otro que no forma el ángulo recto será la hipotenusa, que es siempre mayor. Vamos a la siguiente, en la que ya tenemos el dato desconocido, que es igual a Pitágoras. Que se puede sumar, por lo tanto, suma de los cuadrados de los catetos. La suma de 10 al cuadrado, nuestras operaciones, 3 al cuadrado. Y hemos hecho la raíz cuadrada, ¿por qué? Porque para quitarle el cuadrado que tenía la x, tenemos que hacer la raíz cuadrada en el otro miembro. ¿De acuerdo? Y para esto sí está permitido el uso de la calculadora. Para las raíces cuadradas que no son exactas, es para lo único que dijimos. Ya conocemos el otro lado, por lo tanto ya no tenemos ningún problema para calcular tanto el perímetro, que es la suma de los tres lados. Recuerdo, hay que poner las unidades al final en centímetros, ¿de acuerdo? Y conocemos también todos los datos para el área. El área que es base por altura partido por 2. Cuidado con este 2 dividido entre 2, que el área del triángulo ya el año pasado a muchos se les olvidaba poner este 2 y entonces no sería un triángulo, sería un rectángulo. Es un triángulo porque de un rectángulo se pueden sacar dos triángulos iguales. Por lo tanto, base por altura, como un rectángulo, pero partido por 2. Y aquí, por supuesto, tenemos todos los datos, la base 10, la altura 3 y el resultado final en centímetros cuadrados. Bien, pasaríamos al siguiente ejercicio porque ese ya está completo, ya tenemos el área y tenemos el perímetro. ¿De acuerdo? Pasaríamos al siguiente ejercicio que consistía en calcular el perímetro y el área de la siguiente figura. ¿Qué figura estamos hablando? Estamos hablando de un rombo. Estamos hablando de un rombo y tenemos esas dos medidas. Bien, ¿qué pasa con esas medidas? Que nos sirven aquí para que no dé lugar a confusión. Media diagonal mide 6 metros. Cuidado que ahora estamos en metros, ¿eh? Y otra media diagonal mide 9 metros. Me da igual coger ese que coger este triángulo, que es el que está escogido aquí. Bien, en ese triángulo, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un dato desconocido que también nos va a hacer falta para el perímetro, que es este lado, el lado de ese rombo.
¿Qué tenemos que calcularlo? Pues lo mismo por Pitágoras. Si este medía 9, este también mide 9. Y si este mide 9, pues tenemos aquí los dos que hemos puesto en verde, serían los catetos, y el dato desconocido es hipotenusa. Por lo tanto, suma como en el caso anterior. Suma. ¿De acuerdo? Bien, pues nosotros procedemos a hacer nuestras operaciones como antes. 9 al cuadrado, que son 81, 6 al cuadrado, que son 36, lo sumo, y para quitar el cuadrado he tenido que hacer la raíz cuadrada en el otro miembro. Y la raíz cuadrada nos da un número decimal, que ya digo que la podemos hacer con calculadora, en este caso. Bien, pues ya tenemos el lado que nos hacía falta para el perímetro. Todos los lados son iguales, por lo tanto ya tengo todos los datos para el perímetro. Y el área, las diagonales también las conozco. Lo único que hay que tener en cuenta es que este mide 6, el doble de 6 serán 12, este mide 9, el doble de 9 serán 18. Ya digo que eso ha podido dar lugar a algún error, por eso se suele poner una flechita de dónde hasta dónde mide ese segmento, ¿de acuerdo? Ya lo veremos en otro ejercicio, en otra ocasión. Bien, perímetro entonces, 4 por x, hacemos nuestra multiplicación y como hablamos de perímetro y estábamos hablando de metros, pues metros. Continuaríamos con el área, que en el rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. La diagonal mayor, ¿cuál es? No, 9, es el doble de 9, 18. La diagonal menor, ¿cuánto es? No es 6, es el doble de 6, 12. Hacemos nuestras operaciones de la multiplicación, dividimos por 2. Ya sabéis que el orden aquí es indiferente, que podría haber cogido primero también 18 entre 2, que son 9, y 9 por 12, pues nos van a dar también 216. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué? Pues si estamos hablando de metros en todo momento y aquí estamos hablando de un área, una superficie, pues será en metros cuadrados. Cuidado con poner eso bien siempre. ¿De acuerdo? Y ya veis que en todas vamos poniendo antes la fórmula y después ya sustituimos las incógnitas, las letras, por sus números correspondientes, sus unidades correspondientes. Pasaríamos a la siguiente figura. ¿De qué figura se trata? Pues se trata de un trapecio. Un trapecio, en este caso isósceles. Y aquí estamos viendo que se nos forma un ángulo recto. Veremos a ver si nos hace falta. Si nos va a hacer falta, porque para el perímetro estos dos lados no los conozco. ¿De acuerdo? Este lado no lo conozco, este lado no lo conozco. Pero son iguales porque es un trapecio isósceles. Este lado sí lo conozco y alguien podrá decir, ¿cómo que lo conozco? Pues sí, lo podemos averiguar muy fácilmente porque se conoce con los datos que tenemos. Y esta altura, que sí la conozco, que también me va a hacer falta. Vamos a continuar. Y vemos como el lado que tengo que averiguar es este. Y como antes habíamos dicho, ¿de dónde sale este 2 metros? Pues muy bien. ¿De dónde va a salir ese 2 metros? Vamos a ver. ¿Cuánto mide todo este lado? 13. Si yo le quito este de aquí arriba, vamos a borrar lo que teníamos puesto para dejarlo esto más claro y poder hacer esto. Bien, vamos a ver que lo hagamos con un simple juego de colores. ¿Qué es lo que pasa si yo le quito estos 9 a este trocito de aquí abajo? Pues que 13 menos 9 son 4. Aquí lo tenemos, 4 metros. Pero 4 metros que tengo que repartir a partes iguales en estos dos trozos que tengo aquí. En este y en este. Por lo tanto, 4 dividido entre 2, tenemos los 2 metros que mide ese trocito. Bien, pues ya tenemos aquí un triángulo rectángulo donde tengo los dos catetos y me falta la hipotenusa. Pues lo mismo que antes. Pasaríamos a hacer la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado, que es el dato desconocido y que es hipotenusa,
va a ser igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resuelvo y tengo 20 en estas operaciones. Pero ¿qué pasa? Que como tengo aquí el cuadrado, para quitar el cuadrado tengo que hacer la raíz cuadrada en el otro miembro. Y aproximadamente, acordaros de este simbolito, que no es igual, sino que no hemos tomado en cuenta todos los decimales y hemos redondeado. Hemos redondeado 4,5 metros, es lo que nos va a medir ese lado. Ya tengo ese, tenía todo este que medía 13, tengo este que también va a ser 4,5 y tengo este que mide 9. ¿Qué es lo que tengo? El perímetro. El perímetro es muy fácil, es sumar todos esos lados y, por supuesto, estamos hablando que todas las unidades están en metros, pues metros. Nos falta el área todavía. Recordamos bien la fórmula del área del trapecio. Acordaros, base mayor más base menor por la altura y partido por 2. Bien, teníamos la base mayor, 13, la base menor, 9, la altura, que la teníamos desde el principio, 4, y partido por 2. Pues tengo todos los datos, no tengo que hacer nada más. Voy resolviendo las operaciones, cambio las letras por su valor, 13 más 9, cuando haga ese paréntesis, que acordaros que era lo primero que se hacía, multiplicamos y dividimos por 2. 44 metros cuadrados. Bien, ya tendríamos otro ejercicio resuelto. Pasamos al siguiente. Bueno, alguien podría decir, bueno, y aquí con un solo dato voy a calcularlo todo. El perímetro y el área que me piden, pues sí. Bueno, el perímetro es muy sencillito. Todos los lados es un polígono regular, un hexágono regular, que tiene 6 lados. Y todos son iguales, por lo tanto el perímetro va a ser muy fácil. En el hexágono, recuerdo, y esto voy a poner aquí un asterisco, pero quiero que vosotros lo recordéis. ¿Por qué estoy poniendo un asterisco? Porque había algo fundamental, y era que solo en el hexágono, ¿qué era lo que pasaba? Pues que el radio mide lo mismo que el lado. El radio ya sabéis que iba desde el centro hasta un vértice. Pues va a medir exactamente lo mismo que el lado. Bien. No me deja, vamos a ver. Correcto, ya lo tenemos aquí. Bien. Continuamos con esos datos. Bueno, otra cosita que tenéis que recordar, que era muy importante, y es la apotema, que era otro elemento de los polígonos regulares, que era el qué. Pues esperaros que lo he cogido. ¿No? Que era el segmento que va desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados, en perpendicular. Por lo tanto, aquí se va a formar precisamente un ángulo recto. ¿De acuerdo? Bien. Pues, continuando con todas esas cositas que tenemos que saber, pues vamos a resolver el ejercicio. Ya estáis viendo que siempre se piensa antes de empezar a hacer ninguna operación. Siempre hay que pensar. El perímetro, ya hemos dicho, número de lados que son 6, los que tienen un hexágono, por lo que mide cada lado, que en este caso también es 6. 6 por 6, 36 centímetros. Nos vamos al área y aquí ya tenemos un problema, porque el área es perímetro, que lo conocemos, 36, por apotema, que no lo conocemos. La apotema es un dato desconocido de momento y que no la conocemos. Pero si hemos dicho antes que tenemos aquí un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde nosotros sabemos que la apotema va hacia la mitad, por lo tanto, este trocito va a medir la mitad de 6, que son 3. El radio, ya hemos dicho que medía 6 porque en el hexágono el radio mide lo mismo que el lado.
Por lo tanto, la apotema, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser cateto. Cateto de este triángulo rectángulo. Y si es un cateto, pues va a ser la diferencia. Aquí nosotros lo pondríamos directamente, en vez de como está aquí hecho, nosotros en vez de andar despejando, ya sabemos que si es cateto ponemos la diferencia de los cuadrados. De 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que son estas operaciones. ¿De acuerdo? Bien. 27, ya sabéis que para quitar el cuadrado tengo que hacer la raíz cuadrada en el otro miembro y que puedo usar la calculadora. 5,2 centímetros mide la apotema. Ya tengo todos los datos que me hacen falta para el área. Continuamos en la siguiente imagen y ya sí podemos calcular el área. Perímetro que era 36, por la apotema que hemos calculado que son 5,2 y dividido por 2. Calculo todo esto y, por supuesto, todo estamos hablando en centímetros, resultado final en centímetros cuadrados. 93,6 centímetros cuadrados. Bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. Siguiente ejercicio, teníamos 4 figuras y teníamos que encontrar solamente el área que es de cada figura, pero en metros cuadrados. Aquí es donde estaba la pega de este ejercicio, porque aquí observamos que esto no está en metros, está en centímetros, esto no está en metros, está en decímetros, esto no está en metros, está en milímetros, esto no está en metros, está en decímetros, y así. Este es el único que tenemos en metros. Este está en hectómetros, y si fuéramos para abajo, podríamos comprobar, vamos a mover esto un poquito, que también está en decámetros. ¿De acuerdo? Vamos a darle porque ya en la siguiente se va a ver todo bien y se nos descoloca esto. Continuamos con la siguiente y antes de empezar, pues tenemos que recordar nuestra escalera o ponerlo en esta forma. El patrón, que es el metro de las unidades de longitud, que tenemos múltiplos que van de 10 en 10. Si vamos hacia la izquierda o si hacemos escalera, subiendo la escalera tendríamos que dividir. Si vamos hacia abajo de la escalera o hacia la derecha, en este caso, de los submúltiplos, tendríamos que multiplicar. Eso es lo que tenemos que recordar. Bien, pues continuaríamos y en la primera figura, pues la base que mide 7 decímetros, lo pasamos a metros y tenemos 0,7. ¿Por qué? Pues porque nosotros para pasar de decímetros a metros hay que dividir por 10. Y si dividimos por 10 es la coma un lugar hacia la izquierda. Aquí la pone abajo, ya sabéis que nosotros la ponemos las comas arriba. ¿De acuerdo? Esta como no la he hecho yo directamente, ya la siguiente, otras sí la haré yo, una las cogeré yo para explicarla y otra la haré yo. Y aquí los 40 centímetros, pues lo mismo, de centímetros a metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir por 100. Por lo tanto, sería en lugar del 0, en lugar del 4, y aquí iría nuestra coma. 0,4 metros. 40 centímetros es lo mismo que 0,4 metros. Bien, ya tenemos todo pasado a metros. Nuestra fórmula, que no se nos olvide nunca, nuestra fórmula área igual a base por altura. Y como todo está en metros, pues multiplicamos. Aquí esto no hace falta que pongáis las unidades, que arrastréis las unidades. Ya sabemos que todo está en metros. Al final, el resultado, nuestras operaciones, por supuesto, que tienen que estar hechas. Ya sabéis cómo se multiplican decimales normalmente y al final contamos un decimal de aquí y otro decimal de aquí, pues 2 decimales en el resultado. 0,28 metros cuadrados. Iríamos a la siguiente figura, un cuadrado que recordemos, todo lo teníamos que dar al final en metros cuadrados, el área. Por lo tanto, nosotros vamos a pasarlo todo a metros antes de nada. Si nos mide el lado 150 milímetros, de milímetros a metros, tenemos que dividir por 1000, porque eran 3 lugares. 1, 2 y 3. Aquí iría la coma y el 15.
Este 0 no hace falta ponerlo, porque el 0 a la derecha en la parte decimal, pues no vale nada, no hace falta ponerlo. ¿De acuerdo? Ya tengo todos los datos, que bueno, el único dato que me hace falta, que es lo que mide el lado del cuadrado, para averiguar su área. Fórmula del área del cuadrado, lado al cuadrado o lado por lado, como queráis. 0,15 por 0,15, aquí tenéis hecha la operación, la coma que no se olvide, que estaría aquí, porque son al final, después de hacer la operación, 2 decimales de aquí y 2 de aquí, 4. Por lo tanto, contamos 4 decimales. 1, 2, 3 y 4. Lo hemos hecho correcto. Bien, por supuesto, resultado en metros cuadrados. Siempre repito que esto es obligatorio, la fórmula y la unidad en la que se da el resultado también. Y las operaciones, pues también. Lo que sí está permitido es las raíces cuadradas, hacerlas con calculadora, las que no son exactas, por supuesto. Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí se trata de un triángulo. En este triángulo vamos a tener primero que pasar todo, como ya hemos dicho, siempre a metros. ¿De acuerdo? Aquí ya no me paro mucho más. Estamos hablando de múltiplos del metro, por lo tanto hay que multiplicar aquí por 10 y aquí por 100, por la unidad seguida de 0. Y la fórmula del área del rectángulo, del triángulo, que es base por altura partido por 2. Ojo, vuelvo a repetir con este 2, dividido entre 2. Multiplico, divido por 2 y tengo el resultado final con sus unidades, que vuelvo a repetir, que a nadie se le olvide. A nadie se le olvide que hay que poner las unidades de lo que es el resultado. No es lo mismo que te salgan metros cuadrados que te salgan centímetros cuadrados. Pasaríamos al siguiente ejercicio. ¿Qué figura tenemos aquí? Pues tenemos un trapecio. ¿Y alguien se puede conformar con decir un trapecio? Pues no. Hay que decir que es un trapecio, pero que además es rectángulo porque tiene esos dos ángulos rectos. Recordad que aquí no nos va a hacer falta, porque tenemos todos los datos necesarios, pero en caso de que nos haga falta sacar algún triángulo rectángulo, pues tenemos que tener en cuenta precisamente que este trapecio es un trapecio rectángulo. Ya vuelvo a repetir, aquí no hace falta nada más que pasarlo todo a metros. Su fórmula, que no se olvide, que esta fórmula también algunos se confunden. Base mayor más base menor, entre paréntesis, que lo primero que voy a hacer es esa suma, multiplicado por la altura y dividido por 2. La base mayor, ¿cuánto mide? Pues una vez que pasamos de kilómetro a metro, sería multiplicar por 1000 y tenemos 16 metros. 80 decímetros, de decímetro a metro hay que dividir por 10 y tendríamos 8 metros. Esa sería la primera operación que haríamos, 24, y multiplicado por 10, que es la altura. Fijaros que aquí ha puesto un 5. ¿Por qué? Porque el 10 lo ha dividido por 2 y ha puesto un 5 directamente. Es lo que yo decía, que podemos dividir antes. Siempre que la división sea exacta, podemos hacerla antes también. Y así evitamos, lo simplificamos todas las operaciones mucho más. Multiplicamos y el resultado final, el área lo que mide, 120, como estamos hablando de metros, vuelvo a repetir, ponemos al final lo que es metros cuadrados. Siguiente ejercicio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos también un trapecio, pero en este caso no es rectángulo. Y aquí ya nos pide dos cosas, el área y el perímetro. Eso sí, isósceles. Este lado mide lo mismo que este lado. Si no, necesitaríamos más datos para averiguarlo. Tenemos la base mayor, tenemos la base menor, tenemos la altura y tenemos ese lado. Pues lo tenemos todo. Área, simplemente la fórmula, vuelvo a repetir que no se olvide, base mayor más base menor, entre paréntesis, porque es lo primero que se hace, por la altura y partido por 2. Tenemos 6, tenemos 2, tenemos la altura 2, pues nada. Aquí tenemos directamente
los centímetros cuadrados, porque estamos hablando ahora de centímetros, que mide el área de ese trapecio. Vuelvo a recordar, voy a ir para atrás, el área y el perímetro, y este lado también nos lo daban. Por lo tanto, hemos dicho que es isósceles, y este lado mide lo mismo que este, por lo tanto, tengo todos los datos para el perímetro. Este lado mide lo mismo que este. Todos los datos que necesito para el perímetro. 2 más 6 más 2,8 por 2. ¿Por qué? Porque está 2 veces. Hacemos todos nuestros cálculos, la multiplicación antes de nada, lo recuerdo, son cosas que ya tenemos que saber. 6 más 2 que son 8 por 5,6 que es el resultado de esta multiplicación. Tenemos 13,6 y ahora como hablamos de perímetro, centímetros. Insisto mucho en estos detalles, pero es donde muchos alumnos se confunden o se equivocan. Bien, vamos con la siguiente figura, que estaríamos hablando de un rombo. Un rombo que tengo un lado y la diagonal mayor. Y tengo que calcular también su área y su perímetro. Vamos a verlo aquí, ya desarrollado todo. ¿Qué es lo que pasa? Que para el perímetro no tengo problema, porque los 4 lados son iguales, pues 4 por 5, 20. Pero ¿qué pasa? Que para el área sí tengo un problema, porque conozco una diagonal. Ahora sí nos da la diagonal completa, ¿eh? Este dato es de la diagonal completa, 8 centímetros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que no tengo la otra diagonal menor, que también me va a hacer falta para resolver el ejercicio. Para aplicar a la fórmula. Aquí tenemos la diagonal menor. ¿Qué es lo que pasa? Que de aquí yo saco un triángulo rectángulo, porque ya sabéis que las diagonales se cortan por su punto medio y en perpendicular, en un rombo. Por lo tanto, este dato no lo conozco. Este dato sería el que aquí en el otro triángulo ya le llama X. Este dato sí lo tengo porque es la mitad de la diagonal mayor, que medía 8, por lo tanto aquí 4. Y este dato también lo tengo, que medía 5. La X en este caso, ¿qué es? Cateto y hipotenusa. Pues si aquí tengo el ángulo recto, está claro que es cateto. Los dos lados que forman son este y son este. ¿De acuerdo? Me ha salido un churro, pero bueno. Vamos a ponerlo. Bien. Ahora sí. Y por lo tanto va a ser la diferencia. Aquí despeja y demás, nosotros directamente hacemos la diferencia. Ya sabéis que lo hemos aprendido así. El mayor siempre va primero y el cuadrado del mayor primero y le restamos el cuadrado del menor. Y aquí en este caso no nos haría falta ni la calculadora porque nos sale una raíz cuadrada de un número muy sencillito, de 9. Bien. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos que nos hacen falta. Área igual a diagonal mayor por diagonal menor y partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis viendo? Bien, pues pasaríamos a aplicar la diagonal mayor, mide 8, la diagonal menor mide, un momentito, vamos a arrastrar esto un poquito, bien. Bien, la diagonal mayor mide 8, la diagonal menor mide 6. ¿Por qué 6? Porque si este medía 3, este trocito, el doble de 3 son 6. Y partido por 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago esa operación? Pues que ya tengo 24 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos al siguiente ejercicio. Bueno, el perímetro ya lo hemos averiguado antes también. Perfecto. Bien. ¿Qué figura tenemos aquí? Pues aquí tenemos una circunferencia, si tenemos en cuenta el exterior.
que sería perímetro. O tenemos un círculo si tenemos en cuenta el interior. Bien, pues ¿qué vamos a tener que calcular? Tanto la longitud de la circunferencia como el área del círculo. Y solamente tenemos un dato, que ¿qué dato es este? Pues tenemos el dato de ¿el qué? Vamos a coger esta. Del centro hasta tocar a la circunferencia, eso es lo que se llama radio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Y aquí tenemos, aquí he optado por poneros una de una alumna, una antigua alumna mía. El perímetro, lo mismo que decir la longitud. La longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Ya sabemos el radio, que son 18. Ya sabemos el 2, porque es un número. Ya sabemos pi, porque es una constante, 3,14. Y podemos operar con ello. Resultado final, 113,04 centímetros. Bien, el área pi r al cuadrado, la fórmula importante es sabérsela, incido mucho en esto y hay que ponerla siempre. Pi, que lo sé, 3,14 y 18 al cuadrado, que no es 18 por 2, es 18 por 18. Aquí está la operación hecha, por eso lo he puesto, para que veáis cómo hay que poner todas las operaciones. He optado por poner un ejemplo de una antigua alumna, ¿vale? Porque este ejercicio lo puse en un examen. Y una vez que multiplicamos 18 por 18, lo multiplicamos también por 3,14. Con cuidado de no olvidarnos los decimales, las comas, ¿vale?